David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Aleluya. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. 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 David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. 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 Y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando del gozo del
Bueno, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. El programa se origina en los estudios de la Cadena del Milagro, los estudios auxiliares en Cataño, Puerto Rico, y se transmite de lunes a viernes, amanecer el día siguiente, o sea, a medianoche, del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a las 12 de la medianoche, terminando un día, comenzando el otro, pues se transmite esta cadena a través de la Cadena del Milagro, Clamor en la Noche, de 12 a 1 de la mañana. Así que comenzamos lunes, ya terminando el lunes, y comenzamos el sábado, o comenzamos el día siguiente, o si es lunes, es martes, si es martes, es miércoles, si es jueves, así, es viernes, terminando a la 1 de la mañana del sábado. Así que este programa se edita aquí, se pasa por la cadena de lunes a viernes, como digo, amanecer el día siguiente. Luego se puede pasar por Facebook de 12 a 1, o de 9 a 10 de la noche. Así que esto es el trabajo que hacemos, esperamos que les sea de agrado, que les sea de bendición. Y recuérdense que sus cartas nos estimulan. Hay una carta mensual que enviamos a las personas. Si usted nunca nos ha escrito, no es obligatorio enviar una ofrenda. La ofrenda es voluntaria y de corazón. Un día de esto hablaré como el principio bíblico de esto. Entonces, no está obligado para recibir nuestra carta mensual con mensajes, estímulos, información del ministerio, no tiene que mandar dinero. Si desea enviar una ofrenda adjunta o no, eso es voluntad suya, lo que usted pueda, lo que usted desee, en cheque o giro postal, a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O a través de ATH Móvil, yendo a la sección de negocios, y luego lo busca donde dice Clamor a Dios y lo deposita ahí. Pero lo más importante es la oración. Es importante que si usted nos está escribiendo por primera vez y usted desea que le enviamos el mensaje mensual que le enviamos, usted nos diga, o nos lo ponga ahí en la noticia bien claro, soy persona que por primera vez estoy escribiendo. ¿Okay? Lo ponga por primera vez, soy nueva, pero que nos indique que no es una persona ya que está en nuestro mailing. Y entonces pues recibirá mensualmente, sin obligación de ofrenda ni nada. Eso es voluntario si usted lo siente en su corazón. Nuestra carta mensual. No se olvide que también si usted ha hecho una promesa, una promesa para ayudar a la Cadena del Milagro, lo cumpla. En estos días estamos, todavía no hemos terminado el trabajo, pero se está terminando, del aire acondicionado. Poner un aire acondicionado aquí no es igual que ponerlo en la casa. Así que hay muchos costos en mantener un medio como este de televisión. Espero que usted también, si ha hecho ese compromiso con Dios, lo cumpla. Y recuerde de orar por mi esposa, por mi hijo Isaac, por mi hija Catherine allá en Orlando, por Kimi, mi hija Kimi y su esposo Freddy. Ores por toda la familia de Clamor. Ore por Maribel y toda su familia, por Geraldo, por Laureano allá en Florida, Puerto Rico, por Andino, por Clemente, el chef, por Francisco Nieto en Venezuela, José Fernández y su empresa Benecer. Oren por la familia Burns, que en estos días tengo que llamarlo, la familia Burns allá en Panamá, Raúl y su esposa Jessica, los nenes, Bailey, el pastor Edwin Álvarez y todo el pastorado de Panamá, Francisco Flores y su familia allá también en Venezuela, Pinto, el doctor Pinto, un cirujano de mano, el más famoso de todo Venezuela, uno de los más grandes del mundo. Tiene emisora de radio y transmite continuamente nuestros mensajes y nos apoya y todo, amado. Toda la gente que conoce a Juan Sebastián,
toda la gente que conocemos aquí en la República Dominicana, Tony el dominicano, Edilpidio, como le llaman, le molesta eso, pero así fue que el papá le puso, aunque él casi no usa ese nombre, pero allá en Atlanta, que vamos pronto a inaugurar el nuevo templo. Y luego de esto también, pues, Dani Rodríguez, su familia allá en Nueva York, que nos representan y nos ayudan, Jacqueline Toro, y la hermana Iris Naira, que trabajó con nosotros y después que murió su esposo, pues se dedicó a cuidar el nieto y la hija y toda la gente buena. ¿Sabes? Los todos los días estaba viendo a Carmen Sanabria, esta cantante. Yo no sé si tenemos música de Carmen por ahí. Si la hay, pues la pueden buscar. Esa es música cristiana de los 90, por allá, de los 70, los 80 y los 90. Carmen Sanabria lleva cantándole al Señor muchos años, muchos años. También cantaba en nuestras campañas en Nueva York, donde miles, 40, 30,000 personas por noche, 40,000 se reunían en el Bronx. Eran otros tiempos, hermano, eran tiempos increíbles. Pero le quiero decir, Carmen Sanabria. Entonces, ahora que estamos hablando de este tema de la persecución, yo tengo aquí hoy listo para seguir con la historia de Saulo de Tarso, pero le quiero recordar las cosas que nosotros hemos vivido. Puedo hacer varias de ellas. La persecución, porque son tantos los elementos de persecución. Quisiera decir algo de lo que yo he vivido. Y una de las experiencias, quizás la he contado aquí, quizás no la he contado hace tiempo, pero muchas de esas experiencias nos formaron la vida. Y me recuerdo en el 1982, creo que fue por ahí, 82, 80 y algo. En la década del 80, yo fui a la ciudad de Bogotá. Quiero buscar porque fue en el 80, en el 80 tuvimos la gran campaña. En esa década se hicieron muchas actividades tremendas. La actividad en San Salvador, en el estadio Flor Blanca. En ese 1980, 81 fue la campaña en Santa Ana, después vinieron las campañas en Honduras, después en el 82 vinieron las campañas en Guatemala del Flor Blanca con más de 150,000 personas y vino la campaña en Panamá. Y la campaña en Panamá cambió la historia. Antes de eso y después de eso es que la historia. Puedo hablar de eso, pero quiero hablar de la campaña en Bogotá, 1980 y pico, por ahí. No recuerdo la época exacta. Bueno, si estamos hablando de esa campaña en el estadio, la Plaza de Toros Santa María. Me acompañaba Kimi, estaba pequeñita, Catherine estaba de brazo, y entonces pues estábamos allí trayendo esa campaña tremenda, y Dios empezó a hacer milagros. Hermano, cuando Dios empieza a hacer milagros, el diablo se revuelca. Cuando Dios tiene algo grande, el diablo se revuelca, hermano. Por eso viene la persecución. Y yo me recuerdo que por fe nosotros tomamos, porque ya yo llevaba desde la década del 60 desde soltero yo estaba metido en Colombia, junto con los hermanos Jiménez, David García y otros más que fuimos, pero de los que quedamos de esa época que había persecución en Colombia, porque eso es lo que la gente no sabe, los que quedamos vivos somos Eugenio Jiménez y yo. Y era una época en la década, pero ya para la campaña del 80 y algo por ahí, cuando la campaña de la Plaza de Toros, pues todavía había persecución. Claro, era más solapada, pero la había. En la década del 50, al 60, al 70, todavía gran persecución. Habían 3 presidentes que eran conservadores. En aquel entonces, hablar de un gobierno conservador era hablar de una gente
que eran católicos romanos radicales, y la Iglesia Católica gobernaba. Colombia tenía un concordato, un acuerdo con el Vaticano que le daba autoridad de que la Iglesia Católica era la Iglesia del Estado, ellos controlaban la educación, ellos controlaban prácticamente todas las instituciones que pudieran tener sus manos sobre ellas. Ningún matrimonio religioso era reconocido sino por la Iglesia Católica. Los demás, que se casaran por el Estado o se casaran por la Iglesia Evangélica, que tenía que ser entonces reconocido por el Estado, porque el matrimonio de la Iglesia Católica era reconocido por el Estado, pero los demás, religión, fuera de la Iglesia Evangélica, no era reconocido. Controlaba la educación. Los hijos de los cristianos evangélicos no podían estudiar si no renegaban a su fe. Eso estaba pasando ahí. Y la prensa del mundo no hacía nada. Había un fanatismo en esa década, finalizando el 40, principios del 50, 60, hubo un político llamado Jorge Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Era un hombre de una mentalidad amplia, no era convertido, pero tenía una mentalidad que él creía que había que abolir el concordato, que había que dar libertad de religión en el país y que había que hacer algo por los pobres. Él era un liberal. No liberal en el contexto que hoy lo conocemos, porque hoy liberal es alguien que no tiene freno, que no tiene reglas, que acepta todo como bueno, aún lo malo como bueno. No, estamos hablando de una persona que quería cambiar su país de la dictadura que había. Entonces, vieran, en ese tiempo, Jorge Eliezer Gaitán trata de cambiar la historia y ese hecho de querer quitar el concordato causó que los que estaban gobernando el país, acuérdense, en ese momento estaba gobernando, en esos años, Ospina Pérez. Habían uno que se llamaba Laureano Gómez, que le llamaban el monstruo, y el general Rojas Pinilla, que luego a través de Manuel Mora, años después, un coordinador nuestro, miembro del equipo de Clamores, se lo ganó para Cristo, antes de morir. Pero déjeme decirle, ya estamos hablando de la década del 70, al 80. Pero yendo para atrás eso, la Iglesia Católica en sus en sus discursos, en sus mensajes, decía, matar un comunista, un liberal, óigalo bien, matar un comunista, un liberal o un evangélico no es pecado. Y murieron en esa persecución 400, estoy hablando de persecución. Eso es cuando empezamos a llegar unos años durante todo eso, pero antes de eso era lo que había. No permitían los misioneros a menos que no tuvieran cierto control. No había esa libertad que hay hoy en día en Colombia, que se luchó por la sangre de los mártires. Entonces, murieron más de 400 pastores, fueron asesinados durante ese tiempo. Más de 35 misioneros ingleses y norteamericanos, escoceses, murieron en esa persecución, están sembrados, enterrados en el cementerio evangélico de Bogotá. Mataron cientos, como dije, más de 400 pastores. Cientos de cristianos murieron en esa persecución. Sus hijos no podían estudiar en la escuela, había una persecución porque sí, tenían que ser católicos. Y le quiero decir que esa situación le costó la vida a ese político, Jorge Eliezer Gaitán, en algo que se llama el Bogotazo. Lo asesinaron. El día que lo asesinaron, el pueblo se rebeló y empezaron los curas, que se sepa la historia, porque habían curas buenos y habían curas amigos nuestros, pero habían curas que eran radicales fanáticos. Imagínense que el nuncio papal era un general de 5 estrellas, soles le llamaban, 5 soles por estrella, mandaba más que un general de cualquier ejército. Eso era terrible, hermano. La policía del Estado, los alcaldes, la mayoría eran fanáticos.
violaban a nuestras mujeres en las iglesias, quemaban las iglesias, mataban a los pastores, mataban a los cristianos, violaban las creyentes. Llegaron a la casa en Chiquinquirá de un convertido que no era, se llamaba Adelmo Chávez. No Chávez de Venezuela. Adelmo Chávez era un creyente de una iglesia evangélica no pentecostal en el pueblo radical católico de Chiquinquirá. Y yo quiero decirle que habían sacerdotes que nos amaban, que nos protegían. Sí, habían sacerdotes. Hubo uno que escribió un libro que se titula Lo que el cielo no perdona. Y ese libro la Iglesia Católica lo mandó a recoger. El gobierno, ya fuera, no sé si fue el de Laureano Gómez El Monto, del que fuera de Rojas Pinilla, o de los tres que hubieron, que yo los mencioné ahorita por su nombre. Entonces, estos tres presidentes servían a la Iglesia Católica. Entonces, durante esa época es que matan a Gaitier, Jorge Eliezer Gaitán. A Jorge Eliezer Gaitán lo matan. Y la matanza la revolución que hubo fue tan grande que llegaron a haber más de 3.000 cadáveres en las calles de Bogotá. El presidente entonces era Dwight D. Eisenhower. Y amenazó a Colombia que si no paraban la matanza, porque, como dije, habían curas buenos. Uno que escribió un libro, Lo que el cielo no perdona, ese tipo desapareció. Lo mandaron a matar. El libro lo recogieron. Habían algunos curas que nos recibían y nos protegían y nos daban la razón. Pero los jerarcas, los arzobispos, el nuncio papal, toda esta cosa, era un poder increíble. Ospina Pérez, presidente. Laureano Gómez, presidente. A Laureano Gómez le llamaban Ospina Pérez un monstruo. El monstruo verdadero, Laureano Gómez. Y después venía Rojas Pinilla, el general. Ese para congraciarse, estoy recordando cosas aquí. Ese en la persecución, para congraciarse con la Iglesia Católica. Mire que Dios usa hasta el diablo para bendecirnos cuando convierte su maldición en bendición. Rojas Pinilla una noche puso todos los barcos de guerra con los cañones mirando hacia el interior de las costas donde había iglesias. Puso cañones en tierra así a las iglesias que habían evangélicas. Y esa noche que Rojas Pinilla pensaba para congraciarse y afirmarse en el poder político de hacer una matanza, una masacre de la iglesia en Colombia. Tengo que hablar esto porque si no reviento, pero Dios obró. Usó a la misma iglesia católica. Él iba a volar los templos con cañones de los barcos y cañones que estaban en diferentes puntos. Y esa noche la iglesia católica se rebeló contra ese hombre, porque dice, pondré sus emboscadas, como en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, pondré sus emboscadas unos contra otros y ellos mismos se matarán. Por eso yo sé que si Israel, y quiero que oigan uno de los mensajes que grabé en estos días, para que oigan la importancia de orar para que Israel se arrepienta y busque la presencia de Dios. Bueno, para que Dios le dé la victoria. Entonces, esa noche lo arrestaron. Lo pusieron, porque el tipo era carismático, el pueblo tenía un arraigo, era populista. Y entonces lo que hicieron fue que lo montaron en un barco y lo encarcelaron en el barco y lo pusieron en alta mar y ahí lo tuvieron un tiempo hasta que hicieron lo que hicieron con él, no murió. Años más luego, él vuelve a la política y entonces estamos nosotros predicando. Y Manuel Mora, un anciano de 90 años, 80 y pico, 90 años, lo llevó al Señor y era parte de nuestro ministerio. Con la matanza de Eliezer Gaitán murieron miles. Murieron miles y miles y miles de personas. El gobierno americano de Dwight D. Eisenhower amenazó con invadir a Colombia si no paraba la matanza. La iglesia creció en medio de esa persecución. Adelmo Chávez era un evangélico de una iglesia histórica. Entonces, él no era pentecostal. En el pueblo de Chiquinquirá, donde él vivía,
que llegó a ser mi tesorero después que era pastor en Bogotá, después que pasó todo esto. En medio de esa violencia, que se llamó la violencia en Colombia, llega el alcalde, junto con el cura del pueblo, y llegan unas tropas del ejército y van a la casa de Adelmo. Toman su hijo de 3 años en la mano. Esto es persecución. Usted no ha vivido, la iglesia en Puerto Rico no ha vivido bien lo que es una persecución. La iglesia en Estados Unidos todavía, con lo que está pasando, todavía no ha pasado por lo que han pasado, todo lo que enseñamos en el pasado programa de Nigeria, lo que está pasando. Entonces Adelmo, su esposa aquí, él aquí, el alcalde, el cura y 2 o 3 militares. Uno de los militares saca su bayoneta, toma el hijo de 3 años de Adelmo y le dice al cura: si usted no reniega su fe evangélica y vuelve al catolicismo, le mataremos a su hijo. Porque esa era la prédica de ellos. Era la prédica de ellos, pero habían curas que no eran así, que nos amaban y nos protegían y nos escondían. Había uno que tenía una que se llama Ciudad del Minuto, donde ayudaba a los pobres, y ahí nos teníamos que refugiar algunas veces los pastores para que no nos mataran. Le puedo decir bien claro que la respuesta de Adelmo fue: no negaré a mi Dios. Igual que el obispo Sabelio, que no quiso negar al Señor. Y es un ejemplo de este siglo pasado, del siglo pasado. Y este hombre ve cuando su hijo lo pasan por la bayoneta, tenía como 3 años, y lo tiraron a sus pies. No satisfechos con lo que acababan de hacer, y este hombre firme ahí con su hijo muriendo ahí a sus pies, ya muriendo, atravesado por una bayoneta. ¿Ha sufrido usted tal persecución? Sí, hay persecución. Hay persecución de diferentes clases, pero ahí hago ese nivel. Hay persecución en el trabajo, donde hay gente que no se lleva con uno y buscan cómo acusar, cómo ponerle un pie para que uno se caiga. Hay bullying en la escuela, persecución, bullying, una persecución contra un creyente, un joven creyente, un maestro, y le hacen la vida imposible. Y le crean problemas y lo insultan y lo acusan. Lo mismo pasa en los hogares. Cuando un matrimonio, una de las 2 partes no está bien con Dios, sea el hombre o sea la mujer, la parte que está descuidada la usa el diablo para perseguir al que está cuidado, al que está bien con Dios. Así usa el diablo, no da lugar al diablo, pero todo el que le da lugar, él lo usa. Así pasa en la iglesia, donde hay creyentes descuidados, carnales, se rebelan, crean problemas. Y ministros y hombres de Dios, que a veces se le mete el celo y la envidia ministerial y le hacen la vida imposible a otros compañeros. Eso no es de dudar. Pero lo que le quiero decir es que todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución de una forma u otra. En el trabajo o en la misma iglesia, en la escuela, en el barrio, en la familia, en el hogar. Cuando un miembro del hogar, es tan importante retenerla, no dejarse provocar uno, retener la visión, retener la paz, controlar nuestra lengua cuando nos da ganas de caerle para atrás a la persona porque nos ha herido, nos ha afectado, nos ha calumniado, nos ha difamado. En el seno del hogar es difícil mantenerse, pero hay que mantenerse. Adelmo Chávez ese día vio la muerte de su hijo y no negó a Cristo. Yo no estoy hablando de un libro. Si usted quiere leer de mártires, lea el libro de Fox de mártires. Debe estar bien adelantado con las cosas que están pasando en el mundo. Y entonces, no satisfecho con lo que habían hecho con su hijo, 2 soldados, habían 3. 2 soldados de los 3 agarraron a su esposa para meterla, porque había un camión con más soldados. Y la llevaban para allá para violarla. Pero mire, para que usted vea, de esos 3 soldados que estaban allí, 2 que se llevaron la esposa porque ya no están satisfechos con haber matado a su hijo, ahora la iban a violar. Y ese otro soldado, por eso es que Dios tiene que tener gente en todo lugar, hermano.
Ahora vienen unas elecciones. Ojalá que Dios ponga en diferentes puestos gente que aunque no estén convertidos, tengan frutos y temor de Dios. Y si están convertidos y son fieles y no se dañan y no se contaminan, hermano, y son fieles, tenerlos ahí, que defiendan. No que cuando lleguen ahí, ese es el problema, es que hay cristianos que llegan al poder político y niegan a Cristo y se vuelven igual que los salapastrosos de allí. No. Así que en este año, y no votar por una persona meramente porque sea cristiana, no. Bueno, hay justos que tienen obras de impío, impíos que tienen obras de justos. Hay que buscarlos. Y si hay un impío como fue el rey Ciro, que fue el instrumento de 150, y lo he mencionado un montón de veces aquí, 150 años atrás, antes que ocurriera la situación del cautiverio babilónico de los 70 años dentro de Babilonia. Dios lo llamó su siervo Ciro cuando aún no había nacido. Y luego nace. Y es cuando ya se cumplen los 70 años, Ciro está gobernando en el imperio Meda junto con Darío, porque era un imperio medo y persa. Ciro era rey. Y es Ciro el que Dios usa siendo un pagano, un idólatra, un hombre que no tenía a Dios, pero Dios le muestra, Dios le habla como le habló a Nabucodonosor, y él es el que Dios usa para que Esdras, y usa a Artajerjes, pero usa para que es el hombre que Dios usa, el rey, para que Esdras vaya a Jerusalén y restaure el culto. Artajerjes, que es el otro rey de Medo y Persa, Dios lo usa para que el copero de él, Nehemías, que era su copero, le vea triste un día y le diga, ¿por qué tu semblante está así? Ya Dios ha usado a Ciro. Ha buscado a Esdras, que era un sacerdote, era un hombre de Dios. Y este pagano llamado Ciro, que Dios le llamó su ungido, porque la palabra en uno de los textos es fuerte, no solamente mi siervo, mi ungido, Dios lo ungió, Dios lo escogió. O sea, eso de ungir carros y de ungir casas y de ungir templos, no. Se unge a los reyes y se unge a los profetas y se unge a los hombres de Dios, a los sacerdotes o a los profetas, los ministros, que son sacerdotes en palabras finas, son ministros de Dios, es lo que se unge. Se unge los enfermos con aceite. En mi nombre ungirán, en mi nombre echarán fuera demonios, y ungiendo los enfermos con aceite serán sanados. No se ungen casas, no se ungen, no, eso no es bíblico, no se ungen automóviles. Es más, yo confieso mis errores. Yo le he dicho aquí, en la campaña grande de Ponce, cuando Dios me reveló la destrucción de Mamelle, yo una noche que se sentían los demonios en el sitio que estaba con toda mi familia, en un monte de Juana Díaz, de una casa de un millonario, se me metió en la cabeza ungir la piscina, porque como estaba echando aceite por todos lados para que los demonios se fueran, y la piscina se dañó. Gracias a Dios que no me la cobraron. Es decir que usted no unge cosas. Se ungen los profetas, los ministros, sacerdotes, y se ungen los gobernantes, los reyes, etc. Bueno, pues Dios le llamó a Ciro su ungido. Y Ciro fue en el año 150 años después, a los 70 años de la cautividad de Israel en Babilonia, él es el que envía a Esdras y le da dinero. Yo quisiera leerle a usted esto, porque la verdad es que lo que Dios está guiando a esto, porque estoy hablando algo muy importante. Vamos a buscar aquí Esdras. Vamos a buscar por acá, ¿dónde queda esto de Esdras? Aquí está. Y dice esto. Yo quiero que me busquen esto, además de que estamos hablando de hechos, pero quiero volver porque ya estoy hablando de Esdras y estoy hablando de Ciro, el rey Ciro. Y mire lo que hizo este hombre, un hombre pagano. Por eso en estas elecciones usted tiene que orar. Hay gente que no son convertidos ni son evangélicos, pero son buenos. Y si tienen temor de Dios y respetan como Ciro, es mejor tener un
un impío con obras de justo, temeroso a Dios, que un cristiano con obras de impío, que luego llegan y se contaminan con toda la podredumbre. En el capítulo 1 del libro de Esdras, verso 1 en adelante dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, su reino, diciendo, así, esto también fue la palabra que había dicho Isaías, donde llamó a Ciro su ungido. Así, verso 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Este es un impío y Dios le está hablando. Eso yo no dudo. Yo no dudo, hermano, que si está en la voluntad de Dios, que ese impío, mal hablado, medio loco, como le dicen, de Trump, y yo le digo esto que hay que orar. Alguien tiene que Dios usar para sacar esa perversidad de gobierno y presidente que está en nuestra nación. Pero le digo esto, si está en la voluntad de Dios, como hubo una profecía por Clancy, que ya un profeta de Dios que murió, y la primera vez que ese hombre ganó, nadie pensaba que ganaba, pero esa profecía tenía dos partes. Y la primera parte fue que se cumplió. La segunda parte no se cumplió porque él fue necio, fue soberbio, fue rebelde. Pero si está en la voluntad de Dios, que ese hombre se humille y busque a Dios. Y yo no sé cómo llega, Dios es el que quita y pone reyes. Que Dios ponga lo que Él quiera. Y a veces si Dios quiere castigar a un pueblo, le deja el yugo de servidumbre y deja a un Nabucodonosor o deja a un monstruo como Antíoco Epífanes que haga lo que haga porque el pueblo se ha apartado de él. Y entonces vienen estas cosas que pasan. Así ha dicho el rey de Ciro. Dios me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá. Y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios. La cual está en Jerusalén. Y oiga lo que dice aquí, verso 4. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenlo los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Lo manda a edificar la casa. Verso 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa, Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Verso 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en casa de sus dioses. Verso 8, los sacó pues Ciro, este pagano, mire, rey de Persia, porque era Medo y Persia. Estaban Persia, Ciro y Medo era Artajerjes. Ok. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual les dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Oye bien, los dio por cuenta, aquí está, y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ahí fue Dios que metió mano, hermano. Ahí fue Dios que metió mano. Entonces, en el caso de este hombre que estaba hablando, pues cuando van a violar a la esposa de él en el camión,
El tercer soldado que estaba allí era un adventista y dijo, no toquen la mujer de un hombre de Dios. No la toque nadie. Y Dios lo ungió. Y aquellos hombres temblaron. Años después, cuando yo veo a esa campaña donde me persiguieron, que luego contaré el resto de la historia en el programa siguiente, me lo recuerden para que no se me olvide. En ese día, en esa campaña, él era el tesorero de mi campaña. Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. No sé si está vivo o muerto, yo no he vuelto hace años a Bogotá y no volveré hasta que Dios me hable o a menos que Dios me hable. Y yo les quiero decir que en esa campaña, Adelmo Chávez, era mi tesorero. Lo persiguieron como persiguieron al presidente de la Asamblea de Dios, como persiguieron a los periodistas jóvenes cristianos, los hermanos Machuca, que estaban conmigo, que eran los coordinadores de tierra, de allí de frente, el coordinador general, que era Carlos Jiménez, un evangelista que ya murió. Todos fueron perseguidos. Y yo fui el que más persecución recibí. Bueno, el cuñado de Carlos Jiménez lo metieron, por eso fue que cuando, y tengo que entrar en esto y después lo contaré todo en el próximo programa, pero entonces cuando a mí me dicen, me llaman el día después de la campaña, después que prediqué el mensaje, la plaza llena, se convirtieron en esa campaña 35,000 almas, las calles repletas, milagros, prodigios, señales, paralíticos, ciegos. La gente se trepaba por las puertas, por las paredes de la plaza, arrancaron todo, arrancaron para encima, hicieron. Y allá afuera donde podían entrar, Dios hacía milagros. Y un día me trató de secuestrar el día 19. Y cuando empieza la persecución, y me recuerdo que me llaman, y me dicen lo que pasó, lo que venía, se los contaré en el próximo programa con más detalles. Pero me persiguieron. Yo recibí esa persecución. Yo sé de lo que estoy hablando. Ese hombre estuvo al lado nuestro. Él recibió persecución. Creo que Gonzalo Quintero era el nombre del superintendente. El presidente se tuvo que ir para Estados Unidos con su familia. La persecución fue violenta porque no resistieron. Lo mismo que pasó con Saulo de Tarso, no resistieron la presencia de Dios, de lo que Dios hizo en Bogotá. Y ojalá que la iglesia, con esto quiero cerrar, entienda que cuando había la persecución, no había la corrupción que hay hoy en día en medio del pueblo de Dios y la apostasía y la herejía que hoy en día hay. Como se han vuelto totalmente rebeldes, se han olvidado de donde Dios los sacó, se han olvidado de los mártires que dieron lugar a que tengan las libertades que tienen hoy en día, los cientos de pastores, los cientos de cristianos que murieron, y todo eso los que padecieron persecución. Y hoy hay un montón de iglesias y cosas, hay buenas, hay otras que son apáticas, hay otras que son herejías, doctrinas falsas, engrandecidos. Y cuando había la persecución, había el fuego de la persecución, había limpiado, había dejado limpia la iglesia. Porque cuando hay persecución, la iglesia crece. Y crece y la paja se quema. Y permanecen los fieles, y permanecen los que verdaderamente se han convertido. Y caballana. Ojalá la iglesia en Colombia vuelva a la senda antigua, no del legalismo radical, no del libertinaje, no, vuelva a los rudimentos, a reconocer que a veces la persecución obra para bien. Y que cuando la iglesia se llena de poder político, económico y grandeza, pierde la unción de Dios. Dios permita que en estas elecciones en Estados Unidos y en Puerto Rico, gente de valores, gente, aunque no se han convertido, porque ¿de qué me vale yo ir en un avión y que el piloto hable lenguas y el piloto eche fuera demonios, pero no sepa guiar el avión? Nos matamos. Necesitamos gente que sepa, que tengan temor de Dios
pero que tengan el talento de ser buenos gobernantes. Y eso, les dejo esto en el día de hoy, diciéndole que mientras la Iglesia Apostólica murieron 135 millones de cristianos en las hogueras, en los coliseos, prendidos en vivo en el camino hacia Roma, los crucificaban y los embetunaban, y los quemaban vivos para iluminar el camino hacia el Coliseo. Mientras eso estuvo, la iglesia progresó y creció. Una vez que Constantino en el año 313 declara a la iglesia cristiana como el oficial por la conversión de su madre, que creo que fue un embeleco del diablo, entonces empieza la corrupción, la dejadez, la apatía y la decadencia de la iglesia. Así que en vez de ser esa legalización del cristianismo, al politizarse, en vez de ser una bendición para el pueblo de Dios, mis amados hermanos, le digo con todo mi corazón, en vez de ser una bendición para el pueblo de Dios, para la iglesia fue la maldición más grande. Es ahí que nace Roma, el catolicismo romano. Es ahí que nace la mariolatría, la reina de los cielos babilónica se convierte en la reina de los cielos, María. Es ahí que nace la oración a los muertos. Es ahí que nace el paganismo, la cristianización de todo el paganismo romano, griego y todo eso. Es ahí que se corrompe la institución de la iglesia y pasa por un periodo bien tenebroso. Que Dios nos cuide, que Dios nos guarde. Pero cuando el pueblo de Dios en Jerusalén no quería moverse, cuando el pueblo de Dios en Jerusalén no se quería mover, Dios entonces obró y permitió que viniera la persecución. ¿Sabe qué? Se lo estaba leyendo eso del libro de los Hechos. Y quiero terminar con esto. Lo más grande de todo esto que estamos viviendo es en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Saulo de Tarso, el que ayudó a martirizar y matar al diácono Esteban, el que su ropa se manchó con su sangre, díselo bien claro, ese hombre, Dios tenía un plan con él. Dios tiene un plan con cada persona y Dios tiene un plan con ese joven que está ahí, cantante. Dios tiene un plan con aquel vendedor de drogas y Dios tiene un plan con aquel empresario. Dios tiene un plan con esa persona, esa mujer, ese hombre, ese niño. Dios tiene un plan. Deja que Dios lo desarrolle en tu vida. Y aquí Dios tenía un plan con ese joven llamado Saulo, fariseo de fariseos, seguidor y religioso de los fariseos de fariseos, seguidor del Sanedrín, miembro del conglomerado del comité de escribas y de todos estos fariseos. Pero Dios tenía un plan con él, como lo tiene contigo, como lo tiene conmigo. Y no importa que el diablo se interponga, no importa que hayas cometido un error, humíllate, reconoce tu error y deja que Dios opere, deja que Dios te defienda, deja que Dios te guarde, deja que Dios te proteja, deja que Dios haga cosas grandes en tu vida. Shalom alaika, alabanza manda. Oh, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Y así dice, God has a plan for you. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso es que el diablo está tan furioso. Por eso el diablo se pone furioso contra esta cadena. Se pone furioso contra la iglesia cuando la iglesia está en su perfecta voluntad y los hombres de Dios y las mujeres de Dios están haciendo la voluntad de Dios. Y cuando aquellos hombres y mujeres que están en la política temen a Dios y hacen la voluntad de Dios, no la voluntad de la politiquería, de la basura, y temen a Dios. Pero cuando no temen a Dios, Dios los humilla. Cuando terminó, y quiero terminar con esto, cuando Trump perdió las elecciones estas, muchos cristianos dijeron, pero no profetizó Clancy que iba a ganar un segundo término. Pero lo que ustedes no entendieron es que hay profecías que si tú no cumples con Dios,
Si tú te pones a creer que tú lo mereces todo, la caída de Trump fue su soberbia. Se olvidó que Dios es el que quita y pone reyes. Y quizás con todo este fuego que está pasando ahora, quizás se humille. Y el que se humilla será ensalzado. Y cuando uno se humilla y se rinde a los pies de Cristo, Dios lo levanta a uno y pone por estado en nuestros pies, quebranta a Satanás de nuestros pies. Pero tiene que humillarse. Ojalá yo pudiera ver a Trump cara a cara. Porque lo primero que le voy a decir es esto. Tu reino, tu gobierno no fue reivindicado. Se la robaron de una forma u otra como sea. Pero la echaste a perder por tu soberbia, le echaste a perder por tu arrogancia y no le diste la gloria a Dios. Si te humillas, si te vas de presencia de Dios, confiesa tu pecado y le dices a Dios que tome tu vida, Dios hará como lo que dice la Biblia con Nabucodonosor, que cuando Nabucodonosor reconoció su arrogancia, cuando Nabucodonosor reconoció su pecado, pero tuvo Dios que tener los 7 años ahí, desnudo, con las uñas largas, pelo largo, apestoso, chibú, desnudo por el valle de Shinar. Y cuando los 7 años Dios vio que ya su orgullo estaba quebrantado, Nabucodonosor volvió en sí, dijo, ahora reconozco que tú, oh Dios de Israel, eres el Dios verdadero y que tú quitas y pones reyes. Y si yo le estuviera de frente a Trump, le diría, y si tú te humillas y te arrepientes y le des sinceramente, confiesa tus pecados a Dios, Dios cumplirá lo que no se cumplió, porque hay cosas que no se cumplen, porque nosotros, Dios los cumple si obedecemos, si nos sometemos a Dios. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, esas promesas no se cumplen. Se cumplen cuando el que se humilla es ensalzado por la gloria y la gracia de Dios. Porque dice, echa tu carga sobre Yahvé, él te sustentará. No dejará para siempre caer el justo. 7 veces caerá el justo y 7 veces Dios lo levantará. No importa el error que hayas cometido. Jimmy Swaggart cometió un error, un pecado, se humilló y Dios lo ha levantado con un ministerio enorme, llegando a millones de personas en el mundo, hasta en Rusia, en Europa, en la Unión Europea. Un hombre que estaba caído, porque el que se humilla será ensalzado. Jim Baker fue preso por 40 años, injustamente le metieron más años de lo que merecía, pero se humilló en la cárcel. Vino aquí, predicó una iglesia aquí, y cuando el pastor vio que él predicó algo que no le gustó, lo sacó del púlpito, pero él se convirtió de su pecado. Y Jim Baker reconoció lo malo que hizo, se humilló. Yo lo conocí allá en Los Ángeles en una reunión del NRB, del National Religious Broadcasters, cuando yo tenía mi libro y él había escrito en la misma compañía que yo el libro. Jim Baker se humilló. Y se humilló y Dios lo levantó. Y todo aquel que se humilla será ensalzado. Y yo le puedo decir a usted, hermano, que yo he visto gente que yo conozco un hombre que cayó de la gracia de Dios y lo que hizo fue devastador, pero lloró su pecado. Yo conozco a ese hombre, estuvo 3 años llorando su pecado y se humilló delante de Dios, y un día Dios le dijo, vete, a 3 años estuvo y se fue a predicar de nuevo. Y cuando la gente tocaba la ropa, el sudario, se sanaban. Y ese hombre lo usó Dios para darme el llamamiento que yo tengo. Había caído de la gracia y todo el mundo lo apedreó, pero él se humilló, él se rasgó su vestido, él reconoció su pecado. El que se humilla será ensalzado. Y ese hombre, hablando en una iglesia en Nueva York, allá en la calle 1, en la avenida, a lo último, Street 1, allá en lo último de Nueva York, Manhattan, me señaló entre la multitud. Y yo, que era un incrédulo, yo no sabía cómo eran estas cosas. Cuando me vino un hermano a tocarme, me dice, oh, Padre del diablo. Y el Señor me dijo, lo que es mío, dijo el Señor. Y ese hombre me señaló y me dijo, pasa al altar porque Dios te está llamando a un ministerio mundial. Y veo millones y miles de almas y cientos de multitudes. Dios te llevará ante reyes y príncipes, lo que quiere decir gobernantes. Y todo eso se ha cumplido en mi vida. Un hombre que había caído de la gracia, pero estuvo 3 años llorando su pecado. Y Dios tuvo que obligarlo a volver a predicar. Y Dios usó a ese hombre para llamarme a mí. Y yo me sentaba en su casa a escucharlo, traer la palabra y llorar. Humíllate, sirve a Dios en humildad. Hasta mañana a esta misma hora. Presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Aleluya.
David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000